El nombre de Oseas significa Dios es salvación. Oseas era el hijo de Beri y tiene la distinción de ser el único profeta del reino del norte. Amós también profetizó en el norte, pero era del sur. Oseas parece ser escrito en los años después de 746 a.C. Oseas 1:1 nos informa que su ministerio se desarrolló durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá y Jeroboam de Israel. Era contemporáneo de Amós en el norte y de Isaías y Miqueas en el sur. Todas sus profecías en cuanto a Samaria fueron cumplidas durante o inmediatamente después de su vida. El reino del norte fue destruido en el 721 a.C. y los moradores de Samaria fueron exiliados por Asiria. Te invito a leer Segunda de Reyes del capítulo 14, versículo 23 al 17 y su versículo 41 para conocer un poco más del contexto, pues es un pasaje que trata el mismo periodo histórico. El libro de Oseas se divide en dos partes. Los capítulos 1 al 3 conforman la primera y los capítulos 4 al 14 la segunda. Los primeros tres capítulos tratan de la vida familiar de Oseas. Ni siquiera en las telenovelas vemos situaciones tan penosas y dolorosas como las que vemos en la vida familiar de Oseas. Para simbolizar la relación entre él y su pueblo, Dios ordenó a Oseas a tomar a una prostituta como esposa. Los tres hijos que le nacieron eran hijos de fornicación. Según la orden de Dios, Oseas les puso nombres muy descriptivos. Estos nombres se les dieron con el fin de decir algo claro en cuanto a la actitud de Dios frente a su pueblo. Al primer hijo le pusieron por nombre Jezreel, que significaba el Señor siembra o esparce. En este caso, lo que sembraría el Señor sería el castigo de Israel. El pueblo, en lugar de ser fortalecido y engrandecido, sería castigado y esparcido. Este nombre radiaba violencia y significaba un gran cambio en el futuro del pueblo de Dios. Después de Jezreel, Gomer, la esposa de Oseas, dio a luz una hija. Dios le dio a Oseas la orden que le pusiera por nombre Lo-Ruama, que significa no compadecida. Y con este nombre, Dios prometió una suspensión de la misericordia de Dios sobre el pueblo. Al tercer niño le pusieron un nombre todavía un poco más terrorífico, un nombre un poco más feo, Loami. En hebreo este nombre quiere decir no mi pueblo, no mi gente. Con este nombre Dios quería decir que el proceso que él había comenzado en Abraham, la elección y la preparación de un pueblo suyo, ya había fracasado. Con este nombre dibujó lo que significaba infierno para su pueblo. Todo lo que eran dependía de esta relación con Dios, y al llegar a no ser su pueblo, llegarían precisamente a no ser nada. En la segunda parte del libro, el profeta revela el por qué Dios está condenando a su pueblo. Detalla las numerosas debilidades de Israel y habla del castigo venidero. A pesar de las palabras de juicio y castigo, lo impresionante del libro son los pasajes donde Dios habla de su amor hacia este pueblo infiel. Oseas 11, en los versículos 8 y 9 dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín?
¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. Dios sí ejecutó el ardor de su ira en Israel, pero no lo abandonó. Volvió después a su pueblo para hacerle una oferta de salvación aún más generosa. El nombre Joel significa Jehová es Dios. Joel es el segundo en el orden de los profetas menores, pero se sabe muy poco de su contexto histórico. No se mencionan los nombres de los reyes bajo los cuales Joel ministraba. Tampoco se indica cualquier otro evento históricamente conocido con el cual se podría ponerle fecha al libro de Joel. Es obvio que era de Judá y nos dice que era hijo de Petuel, pero más que esto no podemos decir. Esencialmente, el libro se divide en tres partes. La primera se trata de una plaga de langosta y el profeta Joel relata cómo es parecido al día del Señor esta plaga. Dos cosas en cuanto a esta plaga y este día sobresalen. Primero, que no hay nada ni nadie que pueda escapar. El día del Señor, tanto como la plaga, consume, destruye todo lo que está en su camino. No hay manera de escaparlo. La segunda idea que nos llama la atención es que Dios es soberano y está en control de todo. Es Dios que dirige la plaga, es Dios que dirige las naciones y todo lo que ellas hacen. El día del Señor que se aproximaba mostraría esto a todo el mundo. Así que el Señor cumpliría su profecía en este día y todos los moradores del mundo entenderían su soberanía. Joel 2 en su versículo 11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La segunda parte del libro de Joel comienza con las palabras y después. Después de la plaga del Señor mencionada en la primera parte del libro, su obra continuaría entre las naciones. Esta obra sería caracterizada por el derramamiento de su espíritu. Joel en su capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En esta segunda parte vemos también cómo Dios ha previsto la salvación de sus fieles. Joel en su capítulo 2 y su versículo 32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero vemos también que este derramamiento de espíritu es solamente uno de los pasos dados en el acercamiento del día del Señor. Falta todavía mucho por recorrer. Aunque la salvación ha comenzado para algunos, Jehová sigue castigando a los infieles y a las demás naciones. La tercera parte del libro es la más corta. En ella encontramos la liberación de Judá y tenemos una visión de la plena realización de la salvación de Dios. Joel 3:18 dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas.
y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. En el Nuevo Testamento encontramos referencias a algunas palabras del profeta Joel. Pedro citó la profecía de Joel en el día en que el Señor derramó su espíritu sobre su iglesia. Este acontecimiento está en Hechos 2:17. Pedro entendió que el Señor cumplió su palabra con todos los que creían en su Hijo Jesucristo. Pablo también citó a Joel en la carta a los romanos en su capítulo 10 y su versículo 13, cuando dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre de Amós significa carga o cargado. En esta ocasión el profeta tuvo que entregar una carga muy pesada al pueblo porque su mensaje de juicio era contra el mismo pueblo y era uno de los mensajes más pesados y más fuertes registrados en la Biblia. Amós era un pastor de ganado y era de un área conocida por su dureza y su poca productividad. El libro de Amós no nos provee el nombre de su padre. Muchos creen que esto indica que Amós venía de una familia humilde y pobre. Sabemos que no era de linaje de profetas. Él mismo lo dice en el capítulo 7 y su versículo 14. Aunque le faltaba mucho en términos de educación y preparación, le sobraba mucho en términos de pasión y dedicación a la justicia de su Dios. Amós no tenía pelos en la lengua y no se sentía intimidado por ninguna persona. El primer versículo nos habla de la situación histórica de Amós. Profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. En cuanto al contexto socioeconómico, la Biblia devocional de estudio dice que el comercio nunca antes había estado mejor. Por primera vez en varias generaciones, Israel, el reino del norte, no tenía ninguna amenaza militar. Dado que la nación controlaba sus rutas comerciales claves, los mercaderes acumulaban grandes ganancias. Los artículos de lujo se hicieron de fácil acceso. Nuevas casas de piedra, muebles incrustados con marfil, buena comida, vinos finos y los mejores ungüentos corporales. Pero en medio de tanta paz y prosperidad, resonaba una voz solitaria que tenía toda la irritación de la uña cuando rasca un pizarrón. Amós hablaba bruscamente con un lenguaje de agricultor y llamaba a las damas de la alta sociedad vacas. El agricultor de Tecoa fue para Israel algo sumamente irritante. Profetizó la destrucción de una nación que gozaba de paz y prosperidad y profetizaba la destrucción de una nación que seguía asistiendo a los cultos en su templo y que seguía llevando a cabo todos los ritos y sacrificios que el Señor había pedido. Para Israel, las cosas nunca habían sido mejores. Para Amós, nunca peores. El libro de Amós se divide en 3 partes. Con frecuencia los libros proféticos se dividen en estas mismas partes. Las profecías contra las naciones, las profecías contra el pueblo de Dios y las profecías de esperanza y salvación. Amós en la primera parte comienza con algo con que todo Israel tiene que estar de acuerdo. Es el anuncio del juicio de Dios contra las naciones vecinas. La segunda parte es el propósito principal de Amós, anunciar el juicio de Dios contra su propio pueblo. Y a esto Amós le dedica la mayor parte de su obra, desde el capítulo 2, versículo 6, hasta el 9, en su versículo 14. Amós de una u de otra manera predica y profetiza sobre este juicio. Lo hace pronunciando primero 3 discursos contra Israel,
Y termina esta parte con 5 visiones. En fin, Dios condena a un pueblo corrupto con una religión vacía. Amós 8, 4 al 7 dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Jehová había enviado a Amós para condenar la religión vacía de Israel. Sí, había paz y prosperidad, pero ellas no fueron basadas en la bendición de Dios, sino en la corrupción de los ricos. Amós deplora las condiciones bajo las cuales tienen que vivir los pobres y llama a los cielos a un castigo para que los que habían oprimido a sus propios hermanos pudiesen recibir dicho castigo. La tercera parte es sobre la restauración. Amós termina su libro con una vista de lo que había de suceder después del juicio. Al fin de cuentas, Dios volvería a llamar a su pueblo y volvería a sacarlo del cautiverio. El pueblo de Israel no tuvo que esperar mucho para ver las palabras de amor cumplidas. Aproximadamente durante los siguientes 40 años, Samaria caería ante Asiria y sus moradores serían exiliados. Estos libros nos enseñan entonces que nada ni nadie escapa del juicio de Dios y que el amor sobre su pueblo es inagotable.